y entro al gobierno humano. Bien. Entonces, ¿cómo? Gobierno humano, claro. Papá, mamá, cuando vos le enseñás a tu hijo a respetar la autoridad puesta por Dios, tu papá, o sea, el papá, los papás son la autoridad puesta por Dios para los hijos. Entonces, cuando vos le enseñás a tu hijo a respetarte, vos le estás enseñando a tu hijo, ya lo estás trayendo de las tinieblas al gobierno humano. Porque él comienza a decir, no, yo tengo que respetar, tengo que honrar a mi papá. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y puedas alcanzar el gobierno divino. Ese es un agregadito mío. Una revelación que te tiene que caer. Pero el punto es este. Vos traes a tu hijo de las tinieblas al gobierno humano. Entonces tu hijo tiene que aprender a sujetarse a vos. Y no solo eso, después tu hijo va a tener que salir al mundo. Porque te acordás que la palabra dice en Juan 17, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a guardar del mal que hay en el mundo a nuestros hijos que un día van a salir al mundo? Porque no lo vas a poder tener adentro de tu casa toda la vida. Empieza la salita de 3. No quiero ir, no quiero, lloran, patalean, y vos lo tenés que dejar y llorás con él, y no quiere ir. Y te peleás con tu marido, no quiere ir, ¿no ves que el nene no quiere ir? No, pero él necesita entender que tiene que ir a estudiar y que tiene que entrar a la salita de 3, que tiene que cortar, ¿sí? esa manipulación que te está haciendo en el alma, diciéndote que no quiere ir al colegio porque te extraña, porque que se llora, que le pegan y toda esa historia. Bueno, si le pegan tiene que aprender. Yo le decía a Maluli cuando era chiquita y le pegaba, defendete. No haga eso usted. Pero me acuerdo que cuando me decía que le pegaban en salita de 3 yo me ponía loco. Yo decía, ¿quién le pegó a mi bebé? Pero yo tuve que aprender que ella necesitaba respetar la autoridad de la maestra. Porque también es una manera de llevarlo al gobierno humano. Tiene que respetar la policía. Tiene que respetar las leyes. ¿Se acuerda cuando le preguntaron al Señor Jesús si debían de darle el tributo al César o no? ¿Qué dijo el Señor? Que en ese momento estaba bajo el gobierno humano. A César lo que es César y a Dios lo que es Dios. ¿Viste que te la sabés? Entonces, vos le tenés que enseñar a tu hijo que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el gas, que tiene que pagar los impuestos, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar lo otro. Y entre lo que tienes que pagar, tenés que enseñarle que tiene que diezmar para salir del gobierno humano, para ir al gobierno divino. Pero eso lo vamos a dejar ahí para que vos no te haga mal. Vamos a quedarnos con los gobiernos humanos. Entonces vos le tenés que enseñar que si dicen que no tires el papel en la calle, le tenés que enseñar al nene, no tires el papel en la calle, te dije. Si el nene tiene una botella de vidrio y la quiere romper en el piso, vos le tenés que enseñar que no, porque eso es parte de la rebeldía, del gobierno de las tinieblas. Todo eso, papá, mamá, hermano, hermana, porque a veces vos también sos como los chicos, ¿sí? Todo eso que vos querés hacer, que querés romper en la botella, que le querés tirar con el plato a tu esposo, a tu esposa, que le querés dar con algo por la cabeza y no te aguanto más. Todo eso viene del gobierno de las tinieblas, ¿sí? Pero ¿te acordás cuando vos hiciste un pacto delante de Dios, cuando te casaste y dijiste que ibas a honrar a tu esposa como un vaso más frágil? Si hubiera sido un vaso más frágil, más de uno estaríamos sin esposa. ¿Sí? Porque hemos sido duros a veces. Hemos dicho cosas que capaz que no le hemos pegado con un palo, pero a veces la palabra duele más que cualquier palo. Entonces, ¿cómo vuelvo al gobierno humano? No solamente los chicos. ¿Cómo vuelvo al gobierno humano yo? ¿Sí? Respetando, ¿sí?, los principios de la palabra de Dios. Respetando los principios que me fueron puestos. Dejar de hacerme el otro. Dejar de mirar para otro lado como que no veo nada. Está bien esto. No, está bien. ¿Ya no te gustó volver? ¿Seguimos volviéndonos? ¿Nos quedamos en el gobierno humano o vamos al gobierno de la conciencia? Vamos. ¿Estás seguro? Juan, primera de Juan.
Vos sabés que escribí tan chiquito que ni veo yo lo que está acá, no tengo ni idea de lo que dice. Pero bueno, está. Primera de Juan 2, 27, gracias. El que lo encuentra dice amén, dale, gracias. Y se pone de pie y lo lee. Quiero decir algo, porque noté que hay cosas que saben copiar y hay cosas que no saben copiar. Y una de las cosas que todos saben copiar es que le piden a la pastora Elena que lea. No se copie de eso. La pastora Elena me lee a mí solo, ¿no? Claro, que yo soy el favorito. No. ¿Usted por qué hace eso? ¿Usted sabe por qué yo le pido a la pastora Elena que lea? Eso es lo que usted piensa, pero usted tiene que entender que hay cosas que son espirituales y que usted no tiene que hacer algo porque lo hace todo el mundo. Usted tiene que leer acá. Si usted viene a compartir algo, se le está dando la oportunidad de compartir una palabra, ¿qué tiene que pedirle a otro que lea por usted? No copie lo que le conviene. Copie todo lo bueno también. ¿Quién tiene ahí que se pare y lo lea? Primera de Juan, 2:27. Ahora no quiere leer nadie. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Amén. Entonces, una vez que yo aprendí a salir de las tinieblas y volver al gobierno humano, ¿se acuerda? Yo con muchos de los que están acá y algunos que no están acá pero que van a escuchar esto, vinieron a la iglesia de las tinieblas, totalmente de las tinieblas, y tuve charlas con ellos. Pastor, ¿cómo hago para volver a sentirme puro, limpio, íntegro? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenés? Tengo deuda acá, tengo deuda allá. Bueno, empezá a pagar tus deudas. No, pero mi deuda, que esto, que empezá a pagarla, no sé cómo. Sí, ya sé que debes mucho. Todo bien. Empezá, tené la intención. Tené la intención de hacerlo. Andá, presentate, decís, mirá, yo no quiero ser un deudor tuyo. Quiero pagarte. ¿Cómo puedo hacer para pagarte? ¿Sí? Y el tipo te va a presentar un plan de pago. Y después soltáselo a Dios. Decís, Señor, yo hice lo que vos me pediste. Me someto al gobierno humano. Vine a dar la cara, tenía una deuda enorme, vine a dar la cara, no tengo la plata para pagarla. Pero yo quiero salir del gobierno de las tinieblas para ir al gobierno divino. Y es necesario que pase por esta etapa. Porque yo no puedo haber lastimado, haber hecho daño y no hacer nada para restaurar eso. Yo necesito restaurar. Entonces voy, doy la cara y comienzo a pagar. Bueno, le debo a fulano, le debo a mengano, le pedí algo prestado a mi hermano y nunca se lo devolví. Tengo que ir y devolverle. Tomá la pinza que me prestaste hace 18 años. Claro, pasa. Entonces es una manera de que tu conciencia, que dice la palabra, déjame que lo encuentre, en 1 de Timoteo 4:1. ¿Quién tiene? 1 de Timoteo 4:1. Vamos rápido. Si vos me ayudás, se pone bueno. Léalo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Digo? Sí. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Teniendo que la parte de cauterizada, La conciencia. teniendo la conciencia, dígalo. Teniendo cauterizada la conciencia. Siga. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Bien. Por hipocresía y mentiras, ¿sí?, de gente mentirosa, ¿sí?, a nosotros llegamos al punto tal de estar en el gobierno de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es cauterizada. Que cuando algo está cauterizado,
quiere decir que eso está ahí o que no está ahí. Que no está. No. Está dormido. Está como nulo. Claro, está ahí, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque el pecado fue tanto que uno pierde la conciencia. Vio que dice que la gente pensaba de continuo el mal, ¿sí? Y comenzó a pecar de tal manera, ¿sí? Que Lamec dice, si el que matara, ¿a quién? A Caín, tenía que una condenación de 7 veces, de cierto digo que el que matare por la mano a Lamec 70 veces 7, ¿sí? Entonces el hombre, o sea, en vez de devolverse atrás de su pecado, lo que hizo fue, yo no me alcanzan los 7 pecados capitales, los 7 castigos que habían sobre Caín, yo quiero 70 veces 7 más. O sea, por eso el Señor dijo que teníamos que perdonar, ¿cuánto? 70 veces 7. Claro. No hay nada que esté escrito en la Biblia por casualidad. El Señor Jesús vino, descendió del gobierno divino, ¿sí? Se metió en el gobierno de las tinieblas, ¡pum! Entró, se vistió del pecado, entró al gobierno de las tinieblas y comenzó a hacer un proceso, saliendo del gobierno de las tinieblas al gobierno humano, porque se sujetó a la ley, ¿sí? Caminó sujeto a la ley, ¿sí? Entonces él se volvió al gobierno humano, del gobierno humano activó el gobierno de la conciencia cuando pasó por las aguas del bautismo y comenzó a predicar la palabra y comenzó a hacer milagros, porque él empezó a tener conciencia de que había un poder en él, ¿sí? Que las tinieblas no podían contener. Entonces él salió de ese gobierno al gobierno, ¿sí? De la conciencia, y del gobierno de la conciencia volvió al gobierno divino. ¿Cómo volvió al gobierno divino? Muriendo en la cruz. Condenando al pecado en la carne y llevándolo a la cruz del Calvario, donde esa cruz que representaba una maldición se volvió para nosotros una bendición. Por eso dijo el Señor, que el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz. ¿Para qué era la cruz? ¿Qué condenó el Señor en la cruz? El pecado, la carne. ¿Sí? Muérase. Muérase la carne, muérase el pecado en la cruz, condena el pecado en la cruz, ¿sí? Muerte, sepultura y resurrección. Y resucita en Cristo para que ya el pecado no gobierne sobre vos, ¿sí? Y pueda salir del gobierno de las tinieblas al gobierno humano, del gobierno humano al gobierno de la conciencia y del gobierno de la conciencia al gobierno divino. Necesitamos hacer un trabajo, papá, mamá, hermano, hermana, líder, ministro, pastor. Necesitamos hacer un trabajo de volvernos de el gobierno de las tinieblas al gobierno divino, pero no podemos saltarnos los procesos. ¿Sí? No es que yo le debía a todo el mundo, me arrepiento, ¿sí? Me arrepiento de todo lo que decís, Señor, me arrepiento, me vuelvo a Cristo, entro a la luz, paso por al lado del que le debía, ni lo saludo, sigo caminando. No, no estás en la luz, es mentira, estás en las tinieblas. No te podés hacer que no lo vea el que le debe. No, no lo veo, está en las tinieblas, No. Deudores somos. Entonces necesitamos salir de una vez y para siempre del gobierno de las tinieblas y necesitamos hacer el camino a la inversa. Para que entonces sí se nos revele la palabra por completo y podamos vivir, ¿sí?, lo que predicamos. El hombre en el camino se tuerce. El hombre arranca bien cuando quiere predicar esto, lo otro, se tuerce. ¿Por qué? Porque en su corazón se establece el amor al dinero, se establece el amor al yo, se envanece en su mente sabia y no le da la gloria a Dios, pero ni delante de la gente nomás. Porque después se va a su casa y se acuesta en la cama, se tira panza para arriba y dice,
qué palabra que prediqué. Qué palabra que prediqué. Lo mata el Señor, lo mata. O sea, lo deja tirado al Señor por allá. ¿Cómo qué palabra predicaste? La palabra es mía, de principio a fin es mía. Él es alfa y Él es omega, Él es principio y Él es fin. O sea, no hay nada en nosotros, no hay nada de nosotros que sea nuestro, todo es de Él. Hoy hablaba Nahuel, acá un poco de finanza y de sembrar. Yo estoy de acuerdo con eso. A nosotros se nos cauteriza la mente a la hora de hacer ciertas cosas. Para otras somos, chica, hablamos en lengua, nos tiramos al piso, lloramos, somos ministros, pero a la hora de hacer lo que nos toca hacer, nos hacemos lo distraído. ¿Y vos creés que vos podés pasar a Dios? Todavía no entendiste que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí? ¿Querés caminar en ese nivel? ¿Querés caminar en el nivel del huerto? ¿En el nivel de la inocencia? Estos días me puse a discutir ahí con alguien. Hay un problema que se desató en un lugar con un apóstol que conozco y están dándole por todas las redes sociales y en un momento no me aguanté más. Mi carne se dio a conocer y le dije a la persona, porque la persona estaba hablando cualquier pavada, una persona que hablaba cualquier cosa, una persona que no tiene el coraje de pararse, porque vos podés pensar que los pastores roban, ¿sí? Y en algunos casos hay razones, dan muchas razones, ¿sí? Vos podés pensar en un montón de cosas, pero esto te digo, si vos no tenés el coraje para pararte acá, ¿sí? Para buscar a Dios, para orar, para estudiar la palabra, para hacerte un hombre de Dios, negar tu carne. Entonces, no hablé de lo que lo hacen, no hablé de lo que lo hacen, no hables, ¿sí? Porque el único juez, dice la palabra, es Dios, y Dios es un Dios celoso de su posición. Él no comparte su gloria con nadie. Si la palabra dice que Él es el juez, punto. Deja que Él haga. Vos haces lo que te toca hacer a vos. Si estás en Ur de los Caldeos y Dios te dice salí de Ur de los Caldeos, salí y no te vuelvas nunca más, pero salí con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Porque si vos salís con el cuerpo y dejás tu alma ahí y todo el tiempo estás hablando de ese lugar, porque allá, porque la idolatría, porque la mentira, porque el robo, porque esto, porque el otro, vas a estar como dice Santiago, que volvemos a Santiaguito. Vas a estar como un hombre de doble ánimo, todo el tiempo pensando qué está bien y qué está mal, siendo arrastrado por todo viento de doctrina de un lado al otro. Parate en una posición. Dios nos entregó una posición de privilegio. Dios nos entregó la posición de hijos. Nosotros somos hijos. Y si hijos de Dios, herederos de Él y coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué? De todo. Entonces no hay nadie que te pueda robar, no hay nadie que te pueda hacer daño, no hay enfermedad que te haga frente, no hay maldición que te haga frente cuando vos estás parado en una posición. No cuando estás con un pie acá y con el otro pie acá. Cuando estás en un pie de cada lado, vos corres riesgo de caerte, porque estás haciendo equilibrio, porque un día sos bueno y otro día sos malo, porque un día querés hacer las cosas bien y otro día querés hacer las cosas mal. Entonces, para que volvamos y podamos entender que es un alimentador, que es un libertador, nosotros necesitamos entender este principio, estos 4 principios. ¿Sí? Estos 4 principios son importantes. Gobierno divino, gobierno de la conciencia, gobierno humano, gobierno de las tinieblas. Volvé. No sé en qué lugar te encontraste hoy. Pero esto te digo, examinate a la luz de la palabra, lee Génesis 1 al 11 para que veas cómo fue el proceso. Dios destruyó la tierra por causa de ese proceso y le entregó autoridad a Noé, que era un predicador de justicia, para que repartiera la tierra. Y después dice la palabra que el hombre volvió a corromperse.
Volvió a torcerse. ¿Por qué? Porque es simple. El pecado está condenado a la carne y si no lo llevas a la cruz, todo el tiempo se va a torcer. Todo el tiempo va a querer rebelarse contra la autoridad. Sí, pero esa autoridad no me gusta. Andate, busca otra. No le eches la culpa a la autoridad. ¿No te gusta la autoridad que tenés? Buscate otra. Es simple. ¿No te gusta? Buscate otra. Pero de esto te digo. Si la rebeldía está en vos, no va a haber autoridad que te caiga bien. Porque tarde o temprano va a decir algo que no te va a gustar. Porque ese hombre también vive en la carne. También puede equivocarse. También puede errar. También puede pecar. No te olvides lo que dice Santiago. Dice, después que dice de que no digas que es sustentado de parte de Dios. ¿Qué dice después? Dice, porque de nuestra propia concupiscencia nosotros somos tentados y seducidos por el pecado. El pecado, luego que es concebido, da a luz la muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que todos llegamos hasta el nivel de pecar. Porque todos pecamos, todos nos enojamos, todos renegamos, todos maldecimos, todos decimos cosas que no tenemos que decir cuando nos enojamos, cuando peleamos. Pero no des a luz el pecado. Volvete de ahí, volvete de ahí. ¿Te molesta tu pastor? Volvete de ahí, volvete, ponete en el gobierno para poder entrar al gobierno de la conciencia, para que después cuando tengas conciencia de la palabra y que te des cuenta, cuando tengas conciencia yo te aseguro que te va a pasar lo que me pasó a mí, que te vas a dar cuenta de que el que estaba equivocado eras vos, yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque yo me pasaba quejándome del lugar donde estaba, pero me quedaba. ¿Por qué me quedaba? Porque no había conciencia en mí. Porque yo me creía más santo que el otro, porque yo no tocaba nada. Ahora, claro, cuando se me reveló la conciencia, entendí que yo me tenía que ir. Sal de Ur de los Caldeos. Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar donde yo te enviaré. Porque de tu descendencia levantaré una descendencia grande sobre la tierra. Papá, mamá, hay una promesa en la Biblia. Y es para ti, y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva. Donde tú vas a vivir. Y dice la palabra que los que murieron en Cristo resucitarán y gobernarán con Él 1000 años. Yo quiero ser un vencedor. No quiero solamente tener la remera que dice Hyper Nike o el gorrito que dice Hyper Nike. Quiero ser un Hyper Nike. ¿Cómo soy un Hyper Nike? Fácil. Volviendo a la inversa. Volviendo del gobierno de las tinieblas al gobierno humano, del gobierno humano al gobierno de la conciencia, del gobierno de la conciencia al gobierno divino, entonces te vas a convertir en un más que vencedor. En un más que vencedor. Y vas a hacer que toda tu familia sea más que vencedora. Iglesia preciosa, iglesia amada, quiero bendecirte en esta tarde. Quiero bendecir a todo el que vea esta prédica, ¿sí? Quiero bendecirlo, darle gracias. Nosotros somos el Ministerio Casa de Paz en Argentina. Bendecimos a Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, ¿sí? Paraguay. Bendecimos a todo el que esté mirando esta palabra. Recibila, guardala, atesorala y estudiala. Amén.